Digamos que ante todo yo quiero felicitarlos por este trabajo inicial que hicieron del, digamos, del mapa estratégico, ¿sí? Donde ustedes determinaron asignación de recursos, crecimiento productivo, crecimiento en ventas, la perspectiva crecimiento en ventas y productividad, ¿sí? Sí, señor. Entonces, mira que aquí esta no es una perspectiva financiera, sino una perspectiva de clientes, porque todo lo que tenga que ver con clientes es mercadeo y ventas, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, y aquí productividad es más bien de procesos Procesos. internos, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué iría en la perspectiva financiera? Es todo lo que usted pueda ver a partir de los estados financieros. ¿Qué viene siendo? Por ejemplo, un excesivo endeudamiento, ¿sí? Que la empresa no puede hacer frente a sus obligaciones porque está muy endeudada, porque su razón de endeudamiento es muy alta. También puede ser que esté ilíquida, ¿sí? O sea, Ujú. que no pueda cumplir sus obligaciones de corto plazo porque sencillamente no tiene dinero en caja. Ujú. O por ejemplo, una baja rentabilidad, que la empresa no está produciendo la rentabilidad que esperan los inversionistas. Sí, o sea, los índices de rotación de inventarios, de cartera, eso es financiero también, porque lo podemos ver directamente en los estados financieros. Entonces, aquí digamos que hay que hacer este ajuste en en el, ahí, en el mapa de estratégico, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a mirar aquí en la perspectiva cliente, excelente. Todo tiene que ver con la perspectiva cliente, la mejora de la calidad, sí, mejora de calidad puede ser en el servicio, en los procesos, en la facturación, en la cobranza, que es todo lo que está relacionado con el cliente. Sí, eh, pero también si estamos hablando de una mejora de la calidad en los productos o en los servicios, que es el aspecto, digamos, misional de la compañía, entonces lo podríamos colocar en la perspectiva de procesos internos. Ujú. Entonces, obviamente que estas observaciones se van a derivar en el cuadro de mando integral. Sí, en la Sí, claro. perspectiva de procesos, innovación y creación, muy bien. Flexibilización de los procesos, muy bien. Y optimización de líneas de producción, muy bien, excelente. Y en la perspectiva de las personas o recursos humanos, aquí debo aclarar, aquí entre paréntesis, que ya hoy en día hablar de recursos humanos no está bien visto porque miramos a las personas como si fueran recursos, como si fueran cosas, como si fuera una máquina. Entonces podemos hablar del talento humano, ¿sí? O el Sí, equipo de señor. colaboradores, ¿sí? Pero entonces no, esa expresión de recurso referido a las No, personas no. no suena bien. Ujú. Bueno, y en esa definir perfiles, capacitación y evaluación del desempeño. Excelente. Sí, allí de pronto puede ser en la parte financiera. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, señor. Sí. Ok, bueno. Eh, aquí, pues ustedes destacan las fortalezas, debilidades. Me parece que fueron muy bien, muy rigurosos en el proceso. Solo los detalles que te estoy observando. Bueno. Bien, vamos ahora sí al cuadro de mando integral. Entonces, ¿de qué se trata? En el trabajo tú anteriormente me habías presentado un cuadrito, no, por eso es que es tan bonito desarrollar este trabajo, que ustedes toman lo que hicieron en la primera actividad de la empresa que seleccionaron y lo Ujú. vamos a continuar desarrollando y lo presentan, que al final les va a quedar un trabajo muy bonito porque inician
con la reseña de la organización, el diagnóstico, el mapa estratégico, luego el cuadro de mando integral, sus conclusiones, y les queda un trabajo completo, digamos, Sí, señor. muy bonito, del que yo les aseguro ustedes van a aprender mucho. Aquí, entonces por eso es que debemos de ir revisando la coherencia de todo, desde el comienzo hasta el que termina el trabajo. Bien, entonces aquí, entonces se supone que estas son las estrategias que ustedes, pero no vi fue los problemas que identificaron, que esos están en el trabajo que ustedes tienen en el foro. Sí, pero bueno, vamos a asumir de que aquí están identificados plenamente los problemas y plenamente las estrategias. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, cuando quieras intervenir y preguntar, lo puedes hacer. Bueno, vamos a ver, aquí yo ya les había escrito, entonces cuando empecé a escribirles yo dije, no, me sale más práctico llamarlo y de pronto podemos tener más claridad. Entonces, el problema que ustedes plantean acá es Madeca tiene baja productividad y pocas ventas. ¿Sí? Entonces yo básicamente te repito lo que te dije anteriormente. Aunque la baja productividad y las pocas ventas tienen un efecto directo sobre el tema financiero, en efecto es así. Si no hay ventas y si hay baja productividad, obviamente que se va a afectar financieramente, pero el problema a la larga no se origina en finanzas. ¿Sí? Sí. Sino que se origina en el área de mercadeo y ventas y en el área productiva, de producción. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso no es un problema financiero, sino que es un problema desde donde se origina. ¿Sí? Y no es del ámbito financiero. Problemas financieros pueden ser iliquidez, excesivo endeudamiento, baja rentabilidad, entre otros. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que esto eh, no es un problema financiero. ¿Sí te queda claro eso? Señor, habría que modificar, De- la perspectiva financiera desde la parte de arriba de sí. la... Ajá. Y entonces haces el ajuste o hacen el ajuste completo. Sí. Desde el mismo diagnóstico para que el trabajo tenga, desde el mismo diagnóstico hacen el ajuste, identifican plenamente el problema y plantean la estrategia directamente relacionada con el problema que identificaron. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ¿La dime. estrategia debe ser una o dos estrategias o pueden ser varias? Pueden ser varias, o sea, digamos que En este sentido, pues coloqué varias estrategias. No sé si es adecuado o no es adecuado. digamos de que de pronto se complican un poquito. Aquí estamos haciendo es un ejercicio académico, ¿sí? En la realidad es bueno plantear varias estrategias, pero cuando se plantean muchas estrategias, también tienden a dispersar los esfuerzos de la organización, ¿sí? Que muchas Sí, veces no señor. se, en cambio, si se plantea una sola estrategia gruesa que abarque, ya luego de esa estrategia sí se pueden desprender varios objetivos, ¿sí? Pero digamos que para una eh, labor académica o algo, sería plantear la estrategia, plantear el objetivo o los objetivos. ¿Tú viste el último video que les envié? Sí, señor. Ajá. Eh, Yo... eh, eh, es importante que lo gasten unos minuticos y lo vuelvan a ver para que miren cómo se va desprendiendo, cómo se va armando esa coherencia entre el diagnóstico, o sea, donde identificamos el problema, un problema puntual, donde planteamos una estrategia puntual y donde eh, proponemos unos objetivos. Sí, entonces allí en ese video yo les explico en un problema precisamente financiero, que es la baja rotación de cartera y el alto monto que ella tiene. Sí, y miramos cómo se ubica ese problema, se plantea la estrategia y se divide
esa estrategia en 2 objetivos. Ustedes lo pueden dividir en 2 o en 3 o simplemente dejar un objetivo para que no se extiendan tanto, porque la idea es que lo que hagan, lo hagan bien. ¿Y qué es hacerlo bien? Hacerlo coherentemente, o sea, que una cosa vaya amarrada con la otra. Bien, bueno, Sí, señor. entonces digamos que esta estrategia no corresponde a la parte financiera y entonces, perdón, este problema no corresponde, por lo tanto se les desprende un poco de estrategias. Medición y control de las ventas, adquisición de equipos, mire, esto es para los procesos, desarrollo de alianzas con entidades financieras, esto sí es financiera, diseñar una propuesta de presentación a potenciales distribuidores, igualmente, este de qué es, Yolanda, ¿cierto? Sí. Esta de qué sería, diseñar una propuesta de presentación a potenciales distribuidores, igualmente a gremios corporativos. Como comercial sería. Exactamente, entonces va para los clientes, muy bien. Luego dice hacer uso de canales de distribución, ¿qué es? Es También. financiero. Ok. Crear una aplicación que le pueda descargar en los clientes, en los diferentes dispositivos móviles para mayor facilidad y manejo del cliente, que viene siendo También clientes, cierto, clientes. comercial. Entonces mira que de estas, la única, mejor dicho, tendrías que plantear el problema financiero netamente para poderte ubicar en la estrategia financiera. Sí, entonces, y estas estrategias, digamos, tan puntuales, no son estrategias, son más bien tácticas. Ujú. ¿Entiendes la diferencia entre estrategia y táctica? Son como relacionadas, pero no son iguales, pues. No, no es lo mismo. Vea, por ejemplo, la estrategia, digamos que es el tema grueso, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, una estrategia financiera puede ser un plan de austeridad en los gastos, ¿sí? Para mejorar, digamos, los indicadores financieros, ¿cierto? Eh, pero entonces cuando yo esa estrategia yo la desgloso en otras cosas más pequeñas, como disminuyo gastos. Entonces, por ejemplo, dejar eh, un sistema más eficiente, digamos, de control de gastos, de que te tenga que seguir unas autorizaciones, etcétera. Entonces, digamos que eso ya se vuelve táctico. O sea, las tácticas son, la estrategia es gruesa y mediante las tácticas vamos a desarrollar la estrategia. Más o menos como Sí. esas palabras de la guerra, eh, con estrategia yo gano la guerra, con táctica gano las batallas, ¿sí? Ujú. Sí. O, o por ejemplo, con estrategia yo me gano el campeonato de fútbol, con táctica yo me gano los partidos, ¿sí? Entonces, las tácticas son una desagregación de las estrategias, ¿sí? Entonces, que hayas como esa claridad en los términos de estrategia y para que de pronto no caigan en una estrategia tan detallada, Ujú. ¿sí? Como la que tú planteas Sí, acá. son detalladas. Sí, son muy detalladas, muy puntuales. Entonces, cuando tú veas que algo es como tan puntual, ya deja de ser como estrategia. Sí, las estrategias son como marcos de acción, son como caminos, ¿sí? Sí, señor. Y las tácticas son como los pasos que yo voy a seguir en esos caminos, que me están marcando las estrategias. Sí, ya Bien, sería vamos. como una guía más detallada, las Exacto, tácticas. las tácticas, sí. Que las tácticas tú las puedes, digamos, expresar en objetivos ya cuantificables y medibles, ¿no? Sí, señor. Bien. Bueno, vamos a ver aquí con los clientes.
La empresa Madelca posee pocos clientes. Sus mercados hacen parte de una segmentación pequeña. Entonces mira tú la cantidad de estrategias que planteas, llevar un control de los clientes. Es más, eso no es ni tácticas, eso es una tarea. ¿Sí? Sí. Sí, porque es algo muy, muy chiquitico, muy puntual. Allá, sí. Muy detallado. Satisfacción de los clientes con productos de calidad y precios cómodos. Mira, esta parece más una estrategia, porque es algo más amplio, más grande. ¿Sí es? Sí, señor. Que, que de pronto le da, hay que buscar algo que le dé respuesta al problema, que es la segmentación pequeña del mercado. Sí, o sea que esta empresa Madelca solamente le apunta a un nicho de mercado muy pequeño. ¿Sí? Sí, eso es. Bueno, Ese es el problema que tiene la empresa. ¿tú trabajas en esa empresa? No, la empresa la expuso a un compañero. Ah, qué bueno. Listo. Bueno, mantener un excelente servicio al cliente a través de capacitaciones. Esto no es estrategia. ¿Y esto dónde iría, Yolanda? ¿Iría en la cuenta clientes? Clientes, porque es mantener servicio a través de, claro, capacitaciones. Puede ser en personas también. Sí, entonces puede ser en la capacitación, porque es que el énfasis está en la capacitación, ¿sí? Entonces, en personas. Buscar base de datos para publicar y promulgar los productos a través de los medios electrónicos. Entonces, bueno, esta también es una táctica, yo diría, sí, porque también es muy puntual, pero la que veo esta me parece como muy amplia. Me serviría para clientes. Ah, Esa sí me sí, serviría como esta estrategia. te sirve para clientes, sí. Esta sí te sirve como para clientes. Las otras no, ya te diste cuenta, me parece que lo has entendido, ¿cierto? Sí, señor. Ya Bueno, lo voy comprendiendo mejor. Pues tenemos a veces diferencias en el grupo y quería como aclarar. no, me parece excelente que hubieras hecho la consulta porque también me da a mí la oportunidad de explicarles y de profundizar y aclararles y este ejercicio pues me va a servir también para los otros grupos. Listo. Ahora, aumentar el nivel de... Vamos a mirar si estos objetivos corresponden a la cuenta cliente, ¿cierto? Sí. Aumentar el nivel de satisfacción de los productos ofrecidos en un 30% durante el año 2020. Entonces, supongamos de que esta sea la estrategia. ¿Sí? O sea, este objetivo sí se corresponde con la estrategia, Sí. ¿cierto? Ajá. Mira, directamente vamos a ver si cumple con la fórmula del objetivo. El verbo, bien. Nivel de satisfacción, objeto sobre el cual recae el verbo, está bien. La unidad de medida está bien. Y el año. Aquí lo que sí habría que preguntar es cómo van a medir la satisfacción del cliente, ¿cierto? Ajá. Entonces, aquí en el indicador deben de expresarlo. ¿Cómo sería esa medida, cierto? Tendrían que hacer de pronto una encuesta cada determinado periodo para mirar cómo estaba hoy y cómo estaba, bueno, por ejemplo, cómo estaba esa satisfacción mediante una encuesta, puede ser en el El 2000, mes anterior. en enero y cómo va a estar en diciembre, Ajá. ¿cierto? Para poder establecer si se dio ese, ese, Mejor. ese incremento, ¿sí? Porque aquí 20% de incremento en la satisfacción, no. Aquí estamos hablando del indicador, Ah, ¿sí? sí. Ajá. Entonces, el indicador me dice es cómo es que yo voy a medir, A ¿sí? medir. Ajá.
Entonces yo para poder medir si hubo ese incremento del 30%, tengo que decir, comparar el inicio, puede ser cómo estaba en diciembre del 2019 y cómo va a estar en diciembre del 2020, ¿sí? Y hay que tener, sí, entonces Así se hacer como... plantea el indicador se plantearía así, entonces. eh, Medir, se podría decir, medir la satisfacción de los clientes en el mes de enero y en el mes de diciembre del 2020, podría ser. Si ustedes podrían decir, comparar, sí, comparar las cifras, y ya para la actividad final yo ya les explico cómo lo plantean matemáticamente, pero aquí en este caso ustedes pueden decir, comparar el nivel de satisfacción del cliente en diciembre del 2019 con el diciembre del 2020, ¿sí? Entonces, en esa comparación ustedes se dan cuenta si estuvo en un 20%, en un 30%, de pronto superó, ¿sí? Entonces, esta meta, digamos que está bien expresada, formalmente expresada, pero miren, aquí hay un detalle. El objetivo está diciendo 30%. Sí, Ajá. entonces la meta, aquí no necesariamente tienen que mencionar ese 20%, sino cómo lo van a medir. Y aquí, en vez de 20, 30. escribir 30. Sí, Sí, ahí sí creo que fue un error de digitación. exactamente. Y hay otra cosa, que es la variable. Aquí se puede ver claramente que hay una coherencia entre, digamos, el, aquí estamos hablando de clientes, pocos clientes. Aquí hablamos de los clientes, satisfacción del cliente. Aquí se habla satisfacción de los productos ofrecidos. Entonces aquí más bien hablamos satisfacción del cliente, ¿sí? Sí, señor. Y aquí hablamos de comparación, satisfacción. Pero digamos que este es momentánea porque para la actividad final sí deben describir correctamente digamos, Indicador. los indicadores matemáticamente. Comparación de la satisfacción del 2019, del 2020 con respecto al 2019. ¿Sí? Sí, ya me Sí, va quedando más claro ahora sí. por ejemplo, si ustedes tenían un indicador en el 2019 del una calificación de 3, ¿sí? De satisfacción del cliente, que lo hicieron mediante encuesta o qué sé yo. Entonces, si la tenía en diciembre del 2019 del 3, para el diciembre del 2020, ¿de cuánto tendría que ser? De Entonces, 4 usted podría ser. casi le pegas. Entonces, el 30% del 3 sería 0.9. O sea que tendría que ser del 3.9. ¿Sí? Ajá. Entonces allí ya les da la medida. ¿Sí? Y aquí corrigen el El 30 es. Sí, 30%. allí ese es un ¿Sí? error. Entonces, mira que aquí tenemos una coherencia. Aquí, digamos, posee pocos clientes. ¿Sí? Bueno, está bien porque se está refiriendo a los clientes. Aquí ya concretamente estamos hablando de la satisfacción de los clientes como una estrategia que es más gruesa. Aquí aumentar el nivel de satisfacción, hay coherencia. Aquí encontramos la coherencia y aquí también. Bien, Sí, ¿sí? señor. Bien. Aquí mantener un excelente servicio al cliente a través de las capacitaciones. Bueno, ya dijimos de que Era eh, personales. más de personal, buscar base de datos para esto,
digamos que es una actividad muy puntual, Sí, ya ¿sí? son muy Para mantenerla detalladas. como estrategia, pero esta, por ejemplo, esta, lo pueden plantear como objetivo que complemente este. Ah, ¿Sí me entiendes? O sí, sea, señor, sí, plantear este como objetivo porque es muy puntual. Entonces lo colocan acá, ¿sí? sí. Y entonces ya viene siendo más objetivo que estrategia, porque es muy operativo, muy puntual. Sigamos acá, aumentar la oferta de productos diferenciados con el fin de que la cuota de mercado sea mayor en un 30%. Eh, sí, también tiene que ver con la estrategia, ¿sí? Eh, y igual con el indicador y con la meta. Bueno, aquí sí tienen coherencia con la medida, ¿sí? Aquí no necesitan colocar este 30, sino es cómo lo van a medir, ¿sí? Sí, habría que corregirlos en todos. En Oh, todo. ujú. Cómo lo van a medir? Apoyar a los empleados en el desarrollo de capacidades y conocimientos en el servicio. ¿Esto a qué corresponde? Ah, empleados y también en personal. En personal, de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a la otra, no nos vamos a detener más acá. En cuanto a los procesos internos, se encuentra este problema. Pérdida en tiempos de producción, el cual obedece al bajo nivel tecnológico y falta de planeación de sus procesos, de tal manera que la productividad sea lenta y los costos de producción sean elevados, haciendo difícil la competencia con empresas que venden a menor precio productos similares. Excelente. Muy bien, ese problema tiene que ver directamente con los procesos, especialmente de producción. Entonces, las estrategias, tener una buena organización interna que planee estratégicamente todo el proceso productivo, objetivos, procedimientos, metas, reparto de las tareas, equipos de trabajo. Digamos que, bueno, esa sería la estrategia. Sí, la estrategia es. Esa sería la estrategia. Entonces, organización interna. Organización interna estratégica. Vamos a ver cómo lo organizamos, como para que quede más contundente. Eh, obviamente que pues por la experiencia que yo tengo, pero no es, a pesar de que yo lo haga de pronto sencillo, sí exige un nivel de, bueno, organización estratégica interna, organización estratégica interna del, de la gestión del proceso productivo. Espérate un momentico, vamos a... Aquí está. Espérate un momentico. Este es el que tenías inicialmente. Sí, Organización interna estratégicamente todo el proceso productivo, objetivos, procedimientos. Bueno, palabras más, palabras menos, eso era lo que tenías. Y esta es la que yo te propongo. Compáralas. A ver si esta de una forma más contundente
recoge todo esto. Sí, Y claro. mira que te queda más gruesa, más potente. Sí, ¿Ah? claro, queda definida de una manera general. Exactamente. Sí, porque es que vamos de lo general a lo particular. ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, digamos que nos queda esta estrategia ok. y que le apunta muy bien al problema. Sí, Sí, que el problema está de pronto un poquito detallado, pero está bien. Pero entonces vamos a pegarle con una estrategia general amplia que que le apunte a todos estos problemas que están sí, acá. sí. Sí, entonces vámonos con los objetivos. Mejorar el tiempo de ciclo de producción y calidad del producto en un 30%. Ustedes tienen una fijación con el 30%, bueno, está bien. Eh, y la, en la meta, perdón, igual, ¿cómo van a medir ese mejoramiento del 30%? Entonces, allí tienen que contrastar un antes y un después. Ok, Sí, si por ejemplo el tiempo de ciclo de producción es 10 días, ¿sí? sí. Eh, Disminuirlo en tiempo. disminuirlo, sí, es disminuir. Aquí tienen que tener claro, es mejorar, no disminuir. Disminuir el tiempo del ciclo de producción, ¿cierto? ¿Sí Sí, es como cambia? Entonces, por ejemplo, si ustedes, y esa es la belleza del cuadro mando integral, que uno no queda en palabras vagas, sino que, bueno, vamos a medir y a ver si efectivamente fue o no fue. Entonces, si tenemos un ciclo de 10 días, si disminuimos el 30%, ¿de cuántos días te queda? discúlpame un momentico. Serían Sí, 7. 7 días. 7 días, disminuyes en un 30%. Entonces es hacer esa comparación, ¿sí? Eh, ¿Cómo se hace? Te lo voy a escribir acá. Pues te lo voy a escribir de una manera rápida y sencilla porque pues hay una, digamos, una forma más formal. Si tú tienes el antes es 10 días, menos, por ejemplo, pongámosle 8 días de disminución. Esto lo colocamos entre paréntesis Sí, y los dividimos por el periodo base que era 10 días. Esto me da igual al 20%, ¿cierto? Porque 10 menos 8, 2 sobre 10 2. me da. Ah, bueno, multipliquémoslo todo por 100, porque ustedes lo están expresando en porcentajes. Y lo mismo para el indicador anterior. Sí, Es la fórmula matemática. sí, es la fórmula matemática y aquí multiplicamos por 100. Sí, entonces esto me está dando un 20%. Sí, Ok, sí, ahora, sí. ¿cómo lo expresamos en términos generales? O sea, una fórmula general. Abrimos los dos paréntesis que abren ahí. Eh, periodo 1, o pongámosle periodo 0, no sé cómo se coloca su índice, periodo 0, ¿cierto? Sí, Menos el periodo 1 dividido entre el periodo 0. Cerramos paréntesis y multiplicamos por 100. Allí, con esa fórmula nos damos cuenta, por ejemplo, cómo fue el incremento de la satisfacción del cliente en un año, en un periodo, cómo fue el incremento, la disminución
del, del, Del tiempo. del ciclo de producción. Entonces, esta es una fórmula general que nos sirve para hacer ese tipo de comparación. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. O sea, de eso se trata, pero si de pronto se les dificulta plantear esa fórmula, que eso es lo que vamos a mirar en la actividad final, de que si ya todos la tengan bien formulada, es decir, cómo lo van a medir. Sí, no, vamos a comparar cómo estábamos al comienzo del año y cómo con respecto a cómo terminamos el año. Sí, Sí, señor. básicamente, pero lo ideal sería que lo plantearan en este sentido. Si no lo logramos así, lo expresamos en palabras. Sí, sí, pero pues, sería lo ideal, ¿no? Ah, Y bueno. entonces aquí ya dicen cuál es el porcentaje. La meta es, vamos a llegar al 30%. ¿Cómo lo vamos a medir? Con este indicador. Y en coherencia con el objetivo. Bueno, ¿vamos bien hasta allí, Yolanda? Sí, señor. Comprendido. Muy Bueno, claro. ahora aquí en las personas, vamos a ver cuál es el problema que ustedes plantearon. La escasez de recurso humano calificado para el desarrollo de la fabricación de maletines en la empresa Madelca genera una barrera en el desarrollo efectivo de la producción. Ahí, no tienen personal calificado. Entonces, aquí dice estrategia de capacitación, competencias laborales, cuando permiten el desarrollo de capacidades, capacitar el recurso humano, vuelven a hablar de capacitación, ofertas laborales y generar un buen ambiente de trabajo. Esto todo lo puedes sintetizar en una sola estrategia. Sí, señor. ¿Sí? Mira, no te lo voy a hacer, pero mira cómo puedes, porque es que aquí habla de capacitar, ofertar y generar un buen ambiente. ¿En qué podías sintetizar eso? ¿Sí? En una sola estrategia gruesa, porque esto que estás planteando aquí, digamos que es demasiado detallado. ¿Sí? Sí, hay que Bien, mejorarlo. exacto. El objetivo, incrementar en la empresa recursos humanos altamente en términos de conocimiento, habilidades, actitudes y desempeño en un 40%. Digamos que ¿cómo van a medir eso? ¿Sí? Cuando uno está planteando el objetivo, tiene que medirlo mediante un indicador. Por ejemplo, eh, un objetivo es, supongamos eh, que el punto crítico está en todos los procesos de producción. Entonces, ustedes pueden decir desarrollar, mmm, por decir algo, un programa de 5 capacitaciones en el año sobre el proceso productivo durante el año 2020. ¿Sí? Entonces Sí, mira que ahí está el verbo desarrollar, el objeto sobre el que recae la acción que son las capacitaciones, la cantidad 5 y el tiempo durante el año 2020. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el indicador queda facilito. El indicador sería número de capacitaciones. ¿Sí? Y también sí. podían sacar para este mismo objetivo número de empleados capacitados. ¿Sí? Sí, Por ejemplo, puede ser, vamos a escribirlo, desarrollar capacitaciones 5 capacitaciones, dijo. desarrollar 5 capacitaciones a la totalidad del personal de planta durante el año
2020. ¿Sí? Digamos que expresa más o menos lo mismo que ustedes tienen allí, pero me queda más fácil medirlo. Entonces, tengo el indicador, número de capacitaciones. Si hice 3 capacitaciones, estoy en el 60, digo 3. Y número de empleados capacitados. Pues debo llegar al 100%, ¿cierto? Porque aquí está diciendo la totalidad. Entonces, ¿cuál es la meta? Entonces, la meta es desarrollar 5 capacitaciones y 100% del personal. ¿Sí? Sí. Entonces miran que allí podemos encontrar la coherencia. Bueno, Yolanda, ¿tienes preguntas? No, ya me quedó muy claro. Debemos mejorar el trabajo ya con su explicación. Le agradezco mucho, tutor. Si él es tan amable y me podría compartir la grabación para enviársela a mis compañeros, le Sí, agradezco mucho. esta grabación queda en nuestro Skype automáticamente. Entonces, la voy a compartir con los otros compañeros de los otros grupos, ¿de acuerdo? Le agradezco mucho, tutor, muy amable. Bueno, feliz día, que esté muy bien. Muchas gracias, muy amable. Bueno.